¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Estamos con ustedes el doctor Salvador Tomasini. Hola, buenas. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bien, ya vimos en el pasado programa lo que es vivir en la divina voluntad y todo lo que esto conlleva. Sin embargo, hemos tenido algunas inquietudes de parte de ustedes sobre cómo es la forma de orar, de rezar en esta espiritualidad de la divina voluntad. Entonces queremos hacerlo ya un poquito más claro para poder proceder. ¿Qué le parece, doctor? Sí, perfecto, porque en realidad hay mucha duda del rezo. Y yo pienso, esta es una idea mía, no sé ustedes qué opinen, que se está queriendo, que se ha confundido lo que es el vivir en la divina voluntad con una simple adhesión a la voluntad de Dios. O sea, vivir en la divina voluntad, como lo vimos en el programa anterior, no es nada más el hecho de decir, ven divina voluntad a orar en mí, ven divina voluntad a comer, a caminar, en fin, sino es algo que va mucho más allá, que no se trata de invitar a Jesús a venir a ser en nosotros, sino se trata de un intercambio de vida. Esto, bueno, ya lo tratamos, pero hay necesidad de repetirlo y repetirlo y repetirlo para entender el por qué este cambio en la oración. Decir que rezar en la divina voluntad es unirnos a Jesús y decir, ven Jesús y reza conmigo, esto es totalmente, ¿cómo diríamos? Muy simple, ¿sí? Es una cosa muy simple, pero que no es así. Quizá la intención esté bien. Quizá confundamos cuando Jesús dice que la intención es el alma de la acción. Pensamos que con decir ven a hacerlo en mí ya está hecho. Pero no nos hemos situado en el fondo, que es lo que vimos en el programa pasado, que no se trata de la intención simplemente, sino de haber llevado un cambio total de vida y ahora sí, es Él quien viene y no lo hace en mí, por favor, eso que quede muy claro, sino que lo hacemos juntos. O sea, porque el alma tiene que poner lo suyo, tiene que participar y Jesús lo que hace es nos dota con todo lo suyo y une su acto a mi acto. ¿Así? O sea, eso que quede perfectamente claro. Entonces ahora vamos a ver lo de la oración. Vamos a tratar de zanjar un poquito estas dudas que ha habido repetidas y que hemos notado que a nivel de todas las personas que oyen hablar de la divina voluntad se nos da ese cuestionamiento. Y es tan fuerte la costumbre, es tan fuerte esta cuestión cultural que traemos de la oración, que nos resulta realmente, no sé si decir difícil o imposible, el romper con ese esquema para entender lo que es vivir en la divina voluntad y entender lo que es rezar en la divina voluntad. Así que vamos a empezar con una lectura donde Jesús nos dice cómo debemos rezar. Es una lectura del libro 11, o sea, es muy al principio, que ese es otro de los problemas que tenemos. Se piensa que los libros de la divina voluntad, desde el 1 en adelante, es divina voluntad. No es así. Los primeros libros son virtudes y lógicamente Jesús lleva a Luisa por el camino de la santidad humana. Y en el camino de la santidad humana está el rezo tradicional que tenemos. Pero en el libro 11 que hemos marcado como el libro de cambio, es en donde le dice, bueno, sigue rezando, pero ahora reza como rezo yo. Antes Jesús rezaba con Luisa, ¿sí? O sea, se ponía a rezar con ella en modo humano. Y esto lo hemos visto en los escritos que dice, primero yo imito a la criatura.
para darle la confianza, para que se sienta que realmente estamos juntos. Pero una vez que ya yo me he acostumbrado, me he puesto a imitarla a ella, y ella está ya acostumbrada a rezar o a obrar junto conmigo, ahora yo la llevo a imitarme a mí. Ahora imítame a mí. Y esto es el punto que vamos a tratar. Vamos a actuar ya no como Jesús se acostumbra a nosotros, sino nosotros acostumbrarnos a los modos de Jesús. A ver, Ale. Es en el libro 11, lectura 123, y dice Jesús: hija mía, reza, pero reza como rezo yo. Reza como rezo yo. Y ahora nos va a explicar cómo reza él. Por favor, mucha atención. Es decir, vuélcate toda en mi voluntad, y en ella encontrarás a Dios y a todas las criaturas, y haciendo tuyas todas las cosas de las criaturas, las darás a Dios como si fuera una sola criatura. Porque el querer divino es el dueño de todas, y pondrás a los pies de la divinidad los actos buenos para darle honor, y los malos para repararlos con la santidad, potencia e inmensidad de la divina voluntad, a la que nada escapa. Esta fue la vida de mi humanidad en la tierra. Esto es lo que Jesús hacía. Esto fue toda su actividad en la tierra. Fue, como está sumergido en esta divina voluntad, y esta divina voluntad es infinita, eterna, inmensa, abarca la vida de todos. Entonces Jesús en la divina voluntad abarca a toda la familia humana, recoge en él todos los actos de toda la familia humana y se los entrega a la divinidad para pagarle en amor, en adoración, en agradecimiento, en fin. Pero es un abarcar a todos, no es una intención. En la divina voluntad no hay intenciones, hay acciones. Entonces, toma a toda la familia humana y hace lo que toda la familia humana debería de hacer y se lo entrega a la divinidad como hecho por todos, aunque es él el portador. ¿Sí? Por cuán santa era mi humanidad, tenía necesidad de este divino querer para dar completa satisfacción al Padre. Esto es algo que es importantísimo. Fuera de la divina voluntad, no importa lo santo que seamos. Ningún santo, ningún ser humano en su voluntad humana puede llegar a la santidad de Jesús. Creo que eso es entendible. Y Jesús dice, por cuán santa era mi humanidad, sin la divina voluntad nunca hubiera podido hacer lo que hace. Y si él, siendo Jesús, no lo puede hacer, nosotros diciendo ven divina voluntad, menos. Sí. Tenemos que sumergirnos en la divina voluntad como lo vimos en el programa anterior, ¿no? Y redimir a las generaciones humanas, porque solo en este divino querer yo encontraba todas las generaciones pasadas, presentes y futuras, y todos sus actos, pensamientos, palabras, etcétera, como en acto. Y en este santo querer, sin que nada me escapara, yo tomaba todos los pensamientos en mi mente, y por cada uno en particular, yo me presentaba ante la majestad suprema y los reparaba. Y en esta misma voluntad, descendía en cada mente de criatura, dándole el bien que había impetrado para su inteligencia. Esta es la segunda parte de la oración, que es una vez entregado todo lo que la criatura debe hacer a la divinidad. Ahora la divinidad corresponde con gracias, con dones, y Jesús es el encargado de llevarnos todo eso que el Padre dio y dejarlo a disposición nuestra. Esta es la segunda acción de nuestra oración.
No es nada más darle a la divinidad, sino ahora recoger lo que la divinidad da y ponerlo a disposición de toda la humanidad. Sí, lo que pasa es que luego se nos complica porque queremos con fórmulas, que nos den una fórmula de repetir palabras, de ponernos en tal posición, Así es. Y ya con eso ya sabemos que lo hicimos bien. Así es. Y algo que es importantísimo, la oración de petición, orar por mí, orar por mis necesidades, perdón, pero eso no entra en la divina voluntad. La divina voluntad no tiene carencias y la oración de petición es una oración de carencia. Por lo tanto, si yo tengo el movimiento de pedir por mí, voy a rezar un rosario por mis necesidades. Perdón, pero estamos totalmente fuera de contexto porque el alma en la divina voluntad ya no tiene necesidades. Se pone en la misma medida de Jesús y de María. Ellos aparentemente en el modo humano tenían necesidades. Eran pobres, o sea, no era una familia pudiente. Muy bien hubieran podido orar para que les dieran, ¿sí? Pero perdón, en la divina voluntad no. La pobreza de Jesús, los sufrimientos de Jesús, los sufrimientos de María eran de oficio. De oficio. Es lo que la divinidad les había querido poner, lo que la divinidad había querido que vivieran. Y dentro de eso estaban viviendo en la divina voluntad y cumpliendo lo que la divina voluntad había programado para ellos. Nosotros debemos ser exactamente iguales. Ellos vivían aquello como penas o un tipo de vida de oficio, pero en su interior eran ricos, porque tenían la plenitud de la felicidad divina, la plenitud de los bienes divinos, tenían todo a su disposición. El alma que vive en la divina voluntad se pone en las mismas condiciones y está prácticamente igual. Es la plenitud de los bienes divinos, pero en unas condiciones que la divina voluntad planea o hace para mí. No sé si esto se entienda. Aquí lo que yo estoy pensando, cuando ya el Señor nos da sus gracias y sus dones como retribución de la oración, dice, pueden disponer. ¿Cómo la criatura puede disponer de las gracias y los dones? ¿Cómo puedes disponer? Como tuyos. Tú los puedes dar a quien quieras. O sea, Jesús, creo que la mejor enseñanza de esto es en las horas de la pasión, donde los sufrimientos de Jesús, el alma, o sea, en este caso Luisa, lo llevaba y lo ponía, o sea, bañaba con la sangre de Jesús a toda la humanidad, bañaba al pecador para que se arrepintiera, al moribundo para que se acogiera a la divinidad, en fin. O sea, tenemos esa capacidad de dar. No tenemos la capacidad de imponer. Yo no le puedo imponer a alguien un don o una gracia que Dios le da. Yo simplemente se la pongo a disposición. Ya depende de aquella alma si la toma o no la toma. ¿De acuerdo? Uh-huh. Es lo mismo que hizo Jesús. Jesús nos redime a todos, pero no todos se salvan. ¿Por qué? Porque depende de la libertad de la persona, de si acepta o no acepta el don. Uh-huh. ¿Sí? O sea, yo puedo poner las gracias y los dones que me da Jesús, por ejemplo, para los misioneros que están en comunidades difíciles, uh-huh, para que sea fortaleza para ellos, para que sea luz, para que mueva a los corazones que están escuchando la predicación. Uh-huh. ¿En eso puedo disponer yo de las gracias? Así es. Okay. Y puedes disponerles la luz, la fuerza incluso en el martirio, ahora que hay tanto persecución, sobre todo en lugares pues lejanos de por aquí, en Oriente, en donde está habiendo otra vez mártires, ¿no? Entonces darles todo lo necesario y bueno, ahora depende de ellos. Pero Dios actúa y Dios hace que a esto que le estamos dando les llegue.
y le sirva de fortaleza. Y no se le gastan sus gracias. Y no se le gastan sus gracias, o sea. Se pueden usar para... Así es, sigue no es que agotes, lo de Dios no se agota, ¿no? A ver, seguimos. En mis miradas tomaba todos los ojos de las criaturas, en mi voz sus palabras, en mis movimientos los suyos, en mis manos sus obras, en mi corazón los afectos, los deseos, en mis pies los pasos, y haciéndolos como míos, en este divino querer mi humanidad satisfacía al Padre, y yo ponía a salvo a las pobres criaturas. Y el Padre Divino quedaba satisfecho, no podía rechazarme siendo el santo querer Él mismo. Si habría rechazado Él mismo, ciertamente que no. Mucho más que en estos actos encontraba santidad perfecta, belleza inalcanzable y raptora, amor sumo, actos inmensos y eternos, potencia invencible. Esta fue toda la vida de mi humanidad en la tierra, desde el primer instante de mi concepción hasta el último respiro, para continuarla luego en el cielo y en el Santísimo Sacramento. Ahora, ¿por qué no puedes hacerlo también tú? Una pregunta muy, muy lógica. Te he dado todo, te he dado mi vida, te he dado mi voluntad, y te estoy diciendo cómo. ¿Por qué no lo puedes hacer? Por nuestra voluntad humana. Por nuestra voluntad humana. No queremos hacerlo. Y no por mala fe. O sea, yo entiendo que esto no es por mala fe, sino es por no habernos dispuesto a morir del todo a nuestra voluntad. O sea, entonces nuestra voluntad mete ruido en nuestro interior, y sobre todo ese ruido es el ruido de la costumbre, es el ruido del hábito, es el ruido de todo lo, ¿cómo diríamos? Esa inercia. Sí, inercia, pero esa parte como muy de mucha devoción, en donde pensamos que si hago esto, como lo hemos hecho toda la vida y lo ha hecho la Iglesia toda la vida, ya cumplí. Y pienso que con eso Dios está feliz de la vida conmigo. Y no tengo la apertura, porque si lo dejo de hacer, pienso que fallé. En ese momento digo, no, estoy tremendamente mal, esto no debía hacerlo. Es más, pido perdón y voy a seguirlo haciendo porque estoy rompiendo con mi costumbre. No con el honor, ni con la gloria, ni con el amor que le estoy dando a Dios, sino con mi costumbre. ¿Sí? Esto es importante. Entonces, ¿por qué no puedes hacer lo mismo? Dice, para quien me ama todo es posible. Unida conmigo en mi voluntad, toma y lleva ante la majestad divina en tus pensamientos los pensamientos de todos, en tus ojos las miradas de todos, en tus palabras, en los movimientos, en los afectos, en los deseos, todos los de tus hermanos para repararlos, para impetrar para ellos luz, gracia, amor. En mi querer te encontrarás en mí y en todos. Harás mi vida, rezarás como yo, y el Padre Divino por esto quedará contento, y todo el cielo te dirá, ¿quién nos llama en la tierra? ¿Quién es quien quiere encerrar este santo querer en sí, encerrando a todos nosotros juntos? ¿Y cuánto bien no puede obtener la tierra, haciendo descender el cielo a la tierra? Bueno, esa es la primera. Ahora, por lo que entendimos, debemos, sobre todo, primer punto principal, estar fundidos en la divina voluntad. Si no es así, esto que acabamos de leer se queda prácticamente como conocimiento, como ciencia ficción para nosotros, porque es imposible hacerlo. Desde nuestra voluntad no se puede. Ahora, vamos al punto concreto. Hemos hablado de que la oración en la divina voluntad es tomar. Ahora, el alma que tiene la divina voluntad tiene la capacidad de tomar todas las obras de Dios. Todo lo que Dios ha hecho, tiene la capacidad de tomarlo. ¿Sí?
y de poner su acto en aquello y de volver a, ¿cómo diríamos?, actualizarlo, hacer como si de nuevo se estuviera repitiendo, y Dios lo que quiere es que la criatura le entregue sus obras, pero ahora por medio de ella, con el agregado de su amor. Y con el agregado de que ahora es la criatura quien se las está brindando, quien se las está dando. Ya no es la obra de Dios nada más, sino es la obra de Dios, pero rehecha, actualizada, como queramos llamarle, aumentada por la criatura. Y eso es lo que Dios quiere, lo que Dios espera, y es el mayor gozo y la mayor gloria que le podemos dar a Dios. Vamos a oírlo. Vamos a ir. Hay una lección del libro 27. Sí, es el 27:9. 7:9. No, yo creo que es 27:9. Octubre 24 de 1929. Uh-huh. Y dice: hija mía, en mi divina voluntad, el alma tiene todo en su poder. No hay cosa que nuestra divinidad haya hecho, tanto en la creación como en la redención, de la que nuestro fiat divino no posea la fuente. Porque Esto es importante. La fuente de todas las obras de Dios es el fiat divino. Ahí está todo. ¿Sí? O sea, nada más vamos a recordarlo. Porque Él no pierde nada de nuestros actos. Es más, es la depositaria de todo, y quien posee nuestro querer divino, posee la fuente de mi concepción, de mi nacimiento, de mis lágrimas, de mis pasos, de mis obras, de todo. Nuestros actos no se agotan jamás. Espérame, si posee los actos, la fuente de los actos de Jesús, posee la fuente de los actos de María, posee la fuente de los actos de toda la humanidad. Los actos de Abraham, de los actos de Moisés, de los actos de Adán, de los actos de los apóstoles, de San Juan, de San Pedro, de San Pablo, de San Francisco de Asís, de todos. La fuente de todos los actos está en el fiat divino. Y digo que la fuente de los humanos, porque ahí está hablando de actos divinos, pero, la santidad del hombre, ¿de dónde sale? De Dios. De Dios mismo. Por lo tanto, la fuente es en Dios. La santidad de San Francisco no es de San Francisco. Sale de Dios y San Francisco la usa, la toma, la ejerce, pero el punto concreto es de Dios. San Francisco lo acepta, lo toma, lo vive, ¿sí? Y así de todos los demás. Por eso es que la fuente de todos los actos de toda la humanidad está en el fiat divino. ¿Seguimos? Nuestros actos no se agotan jamás, y conforme hace memoria y quiere ofrecerme concepción, viene renovada mi concepción como si de nuevo me concibiera. ¿Qué cosa tan curiosa dice? Si el alma quiere ofrecer nuevamente mi concepción, no recordarla, no meditarla, sino ofrecerla. Y para ofrecerla es necesario poseerla. Yo no puedo ofrecer lo que no poseo. Yo no puedo ofrecer el coche de esta mujercita así porque yo quiero. Necesitaría poseerlo para poderlo ofrecer. Uh-huh. Y si no, Alejandra me va a levantar una demanda. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, para ofrecer necesitamos poseer. Y para poseer las obras de Dios necesitamos vivir plenamente en la divina voluntad. No decir, ven divina voluntad a hacerlo en mí. Resurjo a nuevo nacimiento. Mis lágrimas, mis penas, mis pasos y obras resurgen a nueva vida y repiten el gran bien que yo hice en la redención. Uh-huh. Así que quien vive en nuestro querer divino es la repetidora de nuestras obras, porque así como de la creación nada se ha perdido de lo que fue creado, así de la redención
todo está en acto de surgir continuamente. Pero ¿quién nos da el impulso? ¿Quién nos da la ocasión de mover nuestras fuentes para renovar nuestras obras? Esto es otra cosa muy, muy importante. No dice yo lo hago, sino se pregunta, ¿quién nos da el impulso para hacerlo? O sea, quiere decir que se requiere de algo que lo motive o que lo lleve a repetir su obra. ¿De acuerdo? Sí. Y la respuesta es... Dice, ¿quién vive en nuestro querer? Quien vive en nuestro querer. El alma que llega a vivir en el querer divino es la que da el impulso para que se repita nuevamente aquello. Y la criatura se hace poseedora porque ahora es ella la que está motivando que aquello se repita. ¿Eso es mover a Dios? Eso es mover a Dios, así es. Y ese es el punto principal por lo que el alma sin la voluntad divina no lo puede hacer. ¿De acuerdo? Se necesita la potencia divina para mover a Dios. Sí. En virtud de él, la criatura toma parte en nuestra fuerza creadora. Otra cosa así, toma parte en nuestra fuerza creadora. Por lo tanto, el alma que vive en la divina voluntad está participando, concurriendo, asistiendo, haciendo, junto con la divinidad, todo lo que la divinidad ha hecho. Así que ahora el alma también puede decir, yo lo hice. No sola, esto es obvio, pero está concurriendo. Igual que en el programa que hicimos de los actos, ¿se acuerdan? Del acto concurrente, asistente y receptor. Es exactamente lo mismo. El alma concurre, asiste y recibe. Concurre con Dios, asiste a Dios y recibe la obra creadora, y ahora esa obra creadora se le asigna al alma como propiedad. Por eso todo puede hacer resurgir a nueva vida. Ella con sus actos, con sus ofrecimientos, con sus súplicas mueve continuamente nuestras fuentes, las cuales, movidas como por un agradable vientecillo, formando olas y desbordando fuera nuestros actos, se multiplican y crecen al infinito. Nuestras fuentes están simbolizadas por el mar. Si el viento no lo agita y no vienen formadas las olas, las aguas no desbordan fuera y las ciudades no quedan bañadas. Así nuestras fuentes de tantas obras nuestras, si nuestro fiat divino no las quiere mover, o quien vive en él no se da pensamiento de formar ningún vientecillo con sus actos. Ojo, otra vez repite eso. ¿Sí? Es uno, el alma que vive en la divina voluntad, quien da ese movimiento. Seguimos, Ale. Si bien están llenas hasta el borde, pero no desbordan fuera para multiplicar sus bienes en provecho de las criaturas. Además de esto, quien vive nuestro fiat divino, conforme va formando sus actos, estos suben al principio de donde salió la criatura. No quedan en lo bajo, sino suben a lo alto para buscar el seno de aquel de donde salió el primer acto de su existencia. Estos actos se alinean en torno al principio que es Dios como actos divinos. Dios, al ver los actos de la criatura en su divina voluntad, los reconoce como actos suyos y se siente amado y glorificado como Él quiere, con su mismo amor y con su misma gloria. Amado y glorificado como Él quiere. Repetimos eso, por favor. Dice, Dios, al ver los actos de la criatura en su divina voluntad, los reconoce como actos suyos y se siente amado y glorificado como Él quiere. Como Él quiere, no como nosotros queremos. ¿Qué nos dijo aquí en este capítulo? Cuando hablamos de que en la oración nosotros es un giro que tenemos que hacer,
Es un giro que tenemos que hacer en las obras de Dios, tomarlas como posesión nuestra, ponerles nuestro amor en ellas y ofrecérselas como si fuera nuestro, para mayor gloria de ellos y para que ellos revivan aquel momento. Yo puedo tomar el momento de la concepción de Jesús, o sea, ahí cuando María está en aquel instante en que le dice al arcángel, hágase en mí, ese pasaje lo puedo tomar como mío, lo puedo revivir nuevamente, le puedo agregar lo mío y le digo a María o le digo a Jesús, aquí está, te lo ofrezco como mío para que tengas la gloria de tus actos y vuelvas a sentir todo el amor, todo lo que sentiste en ese momento, aquí está para mayor gloria de ustedes. Eso es rezar en la divina voluntad, no hacer una meditación. Meditar, por ejemplo, un rosario meditado, de acuerdo, es bueno, pero en eso es una meditación que hago yo para mí, en donde yo me doy cuenta de lo que estoy rezando, repitiendo, pero es mío. Y luego digo oraciones. En este modo, lo que hago es tomar aquello y dárselo para nuevamente. La virtud creadora de Dios ahora es virtud creadora del alma. Y esa virtud creadora y virtud conservadora son las que hacen este milagro y repiten esto y se le ofrece a ellos. No sé qué piensen ustedes de esto. Es importante conocer y saber que la doctrina de la divina voluntad no es una simple devoción más. Uh-huh. Es una vida. Así es. Vida nueva. Vida nueva. Uh-huh. Así es. Y las oraciones pues que se hacían antes, pues es una oración. Aquí es vida. Redimir junto con Jesús. Así es. Y es vida, es vida que se le está dando. Sí. Así que, bueno, es un programa que esto podríamos extendernos, pero yo pienso que en estas dos lecturas se ha encerrado toda una enseñanza, cuando menos así lo veo yo. Primero, la insistencia de Jesús de que hagamos las cosas como Él las hacía. Primera cosa. Y segundo, en esta última lectura, donde nos habla de esa magnitud de que todas sus obras, ahora el alma tiene la capacidad de repetirlas, de mover a Dios a que las repita y poderlas tomar como propias para ofrecérselas. Y eso es lo que mayor, ¿qué le da? Gloria. Lo mayor gloria. Amado y glorificado como Él quiere. Como Él quiere. Este es el punto principal. Tratemos por todos los medios de darle lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Entonces continuamos con la lectura 27.1 de septiembre 23 de 1929. En el párrafo 2 dice Luisa: estaba haciendo mi acostumbrado giro en la creación para seguir todos los actos que el supremo querer había hecho en todas las cosas creadas. Y mi dulce Jesús, saliendo de mi interior, me ha dicho: hija mía, cuando la criatura recorre las obras de su Creador, significa que quiere reconocer, apreciar, amar lo que Dios ha hecho por amor suyo, y no teniendo que dar como correspondencia, mientras recorre sus obras, toma toda la creación como en su propio puño, y la da nuevamente a Dios, íntegra y bella, para su gloria y honor, diciéndole: te reconozco, te glorifico por medio de tus mismas obras, pues solo ellas son dignas de ti. Ahora es tal y tanta nuestra complacencia al vernos reconocidos por la criatura en nuestras obras, que nos sentimos como si la creación se repitiese de nuevo para darnos doble gloria. Y esta doble gloria nos viene dada porque la criatura reconoce nuestras obras hechas por amor de ella, y dadas a ella como don nuestro para que nos ame. La criatura, con reconocer nuestro don
encierra en el cielo de su alma el todo, y nosotros vemos en la pequeñez de ella a nuestro ser divino con todas nuestras obras, mucho más, porque estando nuestro fiat divino en la pequeñez de esta criatura, tiene capacidad y espacio de encerrar el todo. Y oh, prodigio, ver encerrado en la pequeñez humana el todo, y que osadamente da el todo al todo, solo para amarlo y glorificarlo. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, nos está diciendo lo que hemos estado tratando de hablar, que es la criatura toma las obras de Dios, las reconoce, las toma como propias porque Dios se las quiere dar y se lo da nuevamente, o sea, Dios, pero ahora desde ella, como obra de ella, para glorificarlo como Él quiere ser glorificado, para darle el gusto que Él quiere recibir, no el gusto que yo le quiero dar, sino el gusto que Él quiere, sobre todo porque ve su obra, pero ahora desde la criatura, dada a Él para amarlo con toda la potencia, con toda la magnitud de lo que es la obra divina, pero desde la criatura. Y eso para Dios debe ser algo increíble, estar viendo a una criatura totalmente inferior en todos sentidos a Él, pero que dado a la que vive en la divina voluntad, se eleva hasta su altura e incluso tiene sus propias obras en posesión de ella. Increíble, ¿no? De veras increíble. Sí, parece como ciencia ficción. Así es, ciencia ficción divina. Seguimos. Que el todo de nuestro Ser Supremo sea el todo, no es para maravillarse, porque tal es nuestra naturaleza divina, ser todo. Pero el todo en la pequeñez humana es la maravilla de las maravillas. Son prodigios de nuestro querer divino, que donde reina no sabe hacer de nuestro ser divino un ser a mitad, sino todo entero. Y como la creación no es otra cosa que un desahogo de amor de nuestro fiat creante, donde Él reina, encierra todas sus obras, y por eso la pequeñez humana puede decir, doy Dios a Dios. ¿Por qué? Porque está dando el todo al todo. ¿Sí? Pero un todo que ahora está como naturaleza en la criatura. Un todo que le pertenece a la criatura y que puede disponer de ese todo para darlo. Eso es... Sí, la criatura primero recibe a Dios para poder dar a Dios. Para poder dar a Dios. He aquí el porqué cuando nos damos a la criatura queremos todo, también su nada. Esto es importante. Lo repite de una, de otra manera. Quiere recibir de nosotros nuestra nada. Nuestra nada. Hay una frase que a mí en lo personal me mueve mucho, porque él dice en alguna lectura que toda la creación es la nada. La creación es la nada y lo que estamos viendo es el acto divino, la parte de Dios que se puso en la nada. O sea que la creación nos debería de sumergir prácticamente en una contemplación continua de la divinidad. ¿Sí? Así deberíamos de ser nosotros. O sea, llegar a nuestra nada, pero por favor, nada, no incluir nada nuestro, para que se pueda poner el todo en nosotros y que ahora todo lo que salga de nosotros no sea de la criatura hacia Dios. Y me refiero de la criatura humana, de la criatura caída, la criatura diferente de Dios, sino que ahora todo lo que salga de la criatura sea lo divino y no puede ir mezclado con lo humano, no puede ir mezclado con lo nuestro. Así que yo diría, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Yo los invitaría a hacer un ejercicio. Vamos a dedicarle, ¿qué será? Media hora.
y media hora de aislarnos del mundo, o sea, de salirnos del bullicio del mundo. Nos llevamos una hojita de papel, nos llevamos un lápiz, una pluma, lo que queramos, y vamos marcando lo que se me ocurra en ese momento, de estar en contemplación, y vamos a ir marcando las ideas que me vengan, porque el pensamiento es así, boom, boom, boom. Y vamos a ver cómo la mayor parte de esas ideas son del mundo. Ajá. ¿Sí? Son del mundo. Bueno, eso es lo que nos separa. El deseo que tengo de comprar, no sé, algo, de comprarme un calzado, el deseo de comprarme un coche, el deseo de ir a visitar a un amigo, el deseo de ir a un viaje, lo que sea. El deseo de arreglar determinadas cosas en el hogar o determinadas cosas en mi lugar de trabajo, en lo que me dijo el amigo, en ver el fútbol ahora el día de mañana. O sea, todo eso no es más que la parte humana, y vamos a ver en media hora que estemos solos, sumergidos en esa contemplación, vamos a ver toda la cantidad de pensamientos que salen. Y cuando ya hayamos salido de ese momento, vamos a ver aquello y vamos a tratar de ver qué es mejor, si eso que está ahí o Dios. Sí. Vamos a confrontar el zapato que quiero, el reloj que quiero, el coche que quiero, el fútbol que quiero ver, lo que quiero estudiar, lo que quiero hacer, todo eso contra la posesión del todo. También ahí entran los sufrimientos, ¿no? Lo que me preocupa Todo. En ese momento, la enfermedad de alguien, Sí. la muerte de alguien. Todo. O sea, sería un ejercicio interesante, ¿no? Ponernos en esa situación y ver qué es lo que me separa de Dios. Sí, pues son muchas cosas. Muchas cosas. Aquí Seguimos. cuando Jesús le dice a Luisa que también quiere su nada, Uh-huh. he ahí la importancia de leer los primeros capítulos, los primeros volúmenes del Libro de Cielo, porque ahí es una práctica que nos hace de Jesús para llegar a nuestra nada. Uh-huh. Así es. Llevándolo a cabo las primeras lecciones, entonces vamos a poder llegar a nada. Y dice Jesús, a fin de que sobre su nada sea repetida nuestra palabra creadora y formemos nuestro todo sobre la nada de la criatura. Si no nos da todo, su pequeñez, su nada, nuestra palabra creadora no viene repetida, ni es decoro y honor para nosotros repetirla. Su palabra creadora. Habíamos hablado del actualizar las obras de Dios. Y esa actualización se da gracias a la palabra creadora, porque si nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios todo lo crea con su palabra, nuestra palabra debería de ser creadora. O sea, debería ser la palabra de Dios. Somos a imagen y semejanza, actuamos igual. Por lo tanto, si yo no estoy en mi nada, la palabra creadora no se me es dada. Y si no se me es dada, no puedo en ningún momento repetir, actualizar, tomar las obras de Dios. La concepción del Verbo no se repite, la vida del Verbo no se repite, la vida de María no se repite, el sí de María no se repite. Queda como un pensamiento humano, pero no como un acto de rehacer aquella obra para podérsela dar como tal. Porque cuando nosotros hablamos, queremos deshacernos de todo lo que no nos pertenece, y cuando vemos que no se da toda, no la hacemos cosa nuestra, y ella queda la pequeñez y la nada que es, y nosotros quedamos con nuestro todo que somos. Uh-huh. Oh, cómo me es querida la hija de mi querer. Tú debes saber que la tristeza no entra en mi divina voluntad. Ella es alegría perenne que vuelve pacífica y feliz su morada donde reina. Por eso esta tristeza, si bien sé que es por causa mía, es cosa vieja de tu voluntad humana. Y las cosas viejas no las recibe en tu alma mi voluntad divina, porque tiene tantas de las nuevas
que no alcanza el espacio de tu alma para ponerlas todas. Por eso, fuera tu tristeza, fuera. Aquí es porque Luisa le dijo que estaba triste. Oh, si supieras cuántas singulares bellezas forma en el alma mi divina voluntad, donde ella reina forma su cielo, su sol, su mar, y el vientecillo de sus refrigerios y frescuras divinas. Ella, siendo artífice insuperable, tiene en sí misma la habilidad del arte de la creación, y cuando entra en la criatura para formar su reino, tiene un deseo excesivo de repetir su arte, y por eso ahí extiende su cielo, forma el sol y todas las bellezas de la creación, porque donde ella reina quiere sus cosas, y con su arte las forma y se hace circundar de las obras dignas de mi fiat. Por eso la belleza del alma donde ella reina es indescriptible. Haríamos una pregunta. ¿Se entiende? Esperemos que sí. Y esperemos que sí, de verdad, con todo nuestro cariño, con todo nuestro afecto, quisiéramos que esto pudiera ser entendible, ¿no? Que yo creo que es bastante sencillo, pero es un Jesús que se desborda, que se abre totalmente y que se abre sin restricciones, ¿no? En las relaciones humanas, cuando una pareja se ama infinitamente, difícilmente se abren en totalidad, porque siempre queda algo en el interior que ocultar para no ser tocados, no ser heridos en esa parte. Y aquí Jesús no le interesa ser herido, no le interesa ser tocado, no le interesa lo que hagamos, se está abriendo totalmente y me dice, este soy yo. ¿Me aceptas o no me aceptas? Así soy. Y eso es tan sencillo que no lo creemos y tan difícil soltar lo nuestro. Así es. Sí. Amigos, gracias por estar con nosotros. Alejandra, gracias doctor. Alejandro. Gracias, doctor. Gracias Ale. Y pues, gracias. Aquí nos vemos en el siguiente programa, que será algo más de esta divina voluntad. Recuerden rezar como reza Jesús. Así es.